nosotros en el plató de Córdoba TV Juan Hidalgo, miembro de UNADICUM. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Juan. Bueno, siempre a vosotros por la oportunidad que nos dais, ¿no?, de ser, como habéis dicho antes, altavoz de la problemática y de las cuestiones que están pasando y están ocurriendo estos días, lamentablemente. Bueno, pues Juan, encantados y muy agradecidos de poder hablar contigo pues, de la crisis de los refugiados, que por desgracia, también lo comentábamos antes de comenzar el directo, no deja de darnos titulares. Hace muy poquitos días nos acompañaban Bernardo Simón y Julián Caballero. Ellos, junto a Juan, pues realizaban ese viaje a Lesbos, a Mitilene, en la parte sur de la isla griega, y venían a contarnos su experiencia. De hecho, hoy a las 8 de la tarde, en el Mercado Social La Tejedora, en la calle Gutiérrez de los Ríos, número 10, ellos compartirán esta experiencia, esta vivencia, y además también abordarán, como decíamos, esa cruda actualidad que viene pisando fuerte en los últimos días y que viene a oscurecer todavía más este panorama, lo que nos hace, bueno, recordar las palabras del presidente de la ONG proactiva Open Arms, de salvamento marítimo, Óscar Camps, que precisamente también trabaja en Lesbos, y que nos decía que, bueno, que por el Mediterráneo se hundirá Europa, que el Mediterráneo va a ser la tumba de este continente. Sí, efectivamente. El lunes nos levantamos con la noticia de que la Unión Europea había firmado un acuerdo con Turquía, un acuerdo que avergüenza, a mí me avergüenza, y que pone a Europa fuera del marco legal internacional, fuera de la Convención de Ginebra. La Unión Europea, con este acuerdo, solidifica las políticas más xenófobas, racistas y yo diría que insolidarias que hemos tenido hasta estos tiempos. Se está quitando la careta a la Unión Europea exactamente lo que es, ¿no? Y pretende, pues bueno, pagar una factura, ¿no?, de 6.000 millones a Turquía, un país que tiene dudosa la legalidad sobre los derechos humanos, ¿no? Hemos visto también hace poquito, ¿no?, que han cerrado varios medios de prensa como Saman, también están masacrando un pueblo como el pueblo kurdo, y nosotros pagamos la factura a ese país, a Turquía, y metemos a todos los refugiados en ese agujero negro y, bueno, y nos olvidamos del problema. Eso es lo que está haciendo actualmente, lamentablemente, esta Unión Europea y esta Europa que avergüenza. A mí, como persona, me avergüenza y, por supuesto, ni me representa, ni en mi nombre está haciendo eso, ¿no? Se cuestiona efectivamente no solo la base legal, también la moral de ese acuerdo. El principio de acuerdo se alcanzaba el lunes por la Unión Europea para cerrar el actual camino de los refugiados a territorio comunitario, expulsión a Turquía de todos los migrantes y solicitantes de asilo, huyan o no de conflictos o persecución, y realojamiento solo de los sirios, ¿no? Esta es una cuestión de la que hablamos habitualmente, esa diferenciación entre unos orígenes y otros, teniendo en cuenta que, por desgracia, no son solo los sirios que, bueno, pues se están encontrando con el panorama que están encontrando, los que vienen huyendo no de la miseria, sino del horror, pura supervivencia. Claro, efectivamente. La Unión Europea está certificando con este acuerdo con Turquía esa violación o vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra, porque, como bien has dicho, no solo imposibilita la posibilidad de asilo a toda la gente que ahora mismo está en suelo europeo, expulsándola, institucionalizando las devoluciones en caliente, algo que está fuera de la Convención de Ginebra, sino que también establece una discriminación con solo un tipo de población, que es la población siria, dejando atrás gente como Sudán, iraquíes, afganos. Sí. Está también en contra de la Convención de Ginebra, ¿no? Ojalá seamos capaces, la sociedad civil organizada, de llevar a esta gente que ha firmado este acuerdo, que va a firmar el 18, ya lo ponen las lúbricas, a las autoridades legales y puedan ser juzgados, porque si finalmente este acuerdo se plasma, ¿no? Y es que tanto sirios como iraquíes o afganos tienen derecho a esa protección internacional, pero bueno, la situación que se encuentran ahora es que, pues a la espera efectivamente de que se firme ese pacto, bueno, pues solamente como, digamos, alivio, una puerta a la esperanza, las voces en contra, y no solo provenientes del
provenientes de esa cooperación internacional, sino que son otras en las que se manifiestan críticas, aunque son mucho más poderosas las que lo hacen a favor. Estas últimas, como la de la canciller alemana, Angela Merkel, que directamente pues, habla de que se ha dado un paso en positivo tremendamente importante, o el del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que además pues anuncia incluso castigos a los solicitantes de Siria que hayan pasado antes por Europa, colocándolos al final de esa lista de solicitantes, incluso privación de libertad a aquellos solicitantes durante ese proceso, en ocasiones de hasta 18 meses de identificación y de registro, ¿no? Estamos hablando de medidas que siguen costando vidas, ¿no? No solamente ya es el acceso a aquellos a los que sí se va a realojar a cambio de esa otra persona deportada, sino del tiempo, ¿no? Del amargo proceso que puede ser, como decimos, de más de un año de duración. Claro, la Unión Europea lo que está haciendo primero es fracasar como proyecto, segundo, criminalizar a esta gente, a los refugiados, a la gente que no olvidemos que huye de la guerra, guerra que en gran parte nosotros como Europa, como continente hemos provocado y también hemos ayudado y hemos alentado, ¿no? Dando armas, vendiendo armamento, y también hemos expoliado sus recursos, y esa gente que por supervivencia, bien migrantes, por temas económicos, ¿no? Esa diferenciación cruel que hace la Unión Europea, ¿no? Entre los refugiados y los migrantes por temas económicos, que al final todo el mundo lo que quiere es sobrevivir, la supervivencia, o sea, todo el mundo para la plataforma aquí en Córdoba Pro Refugiados y también para la plataforma Bienvenidos Refugiados en Córdoba, pues para estas dos plataformas, estos dos colectivos, todos son refugiados, todos son refugiadas. Y Europa en ese cruel y perverso sistema está intentando retorcer la realidad y establecer refugiados de primer grado, refugiados de segundo grado, migrantes, intentan dividir para criminalizar y para nuevamente disgregar la opinión. Nosotros decimos que no, que todo el mundo son refugiados y refugiados, y además en Córdoba tenemos la suerte de contar con dos voces, ¿no? dos altavoces, que son la plataforma Prociudadana de los refugiados y Bienvenidos Refugiados, plataforma de Córdoba, ¿no? Dos plataformas además que están trabajando muy bien, que están coordinadas en base a con una técnica como vasos comunicantes, ¿no? Que se coordinan y que trabajan varios aspectos, ¿no? Como la parte institucional que se puede hacer desde las instituciones, que también es importante porque son las que nos representan y las que tienen que... Y otra base que es más de denuncia social y de protesta y de llevar este conflicto a la calle, ¿no? Y que la gente se organice y opine, ¿no? Y que lo hemos visto además en diferentes movilizaciones y concentraciones las pasadas semanas. Hoy con este encuentro, ¿verdad?, en la Tejedora se va a seguir realizando esa labor de sensibilización, de concienciación. Hablábamos de las declaraciones de Merkel, de Tusk. Claro, ellas se apoyan, tanto las del primero como las de la primera como la del segundo, en el hecho de que pues Turquía es un país perfectamente seguro. ACNUR recuerda pues no solo que la expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos y por supuesto por la Convención de Ginebra, sino que advierte, al igual que hace y de una manera muy insistente en estos días Amnistía Internacional, que en contra de lo que asegura la Unión Europea, Turquía no es un país seguro. Pues se puede ver en las devoluciones de refugiados a Siria, el hecho de disparar a sirios en la frontera y en el hecho de que muchos solicitantes menores no accedan ni siquiera a la escolarización una vez llegados a suelo turco. Es decir, que la gran baza, el gran argumento de la Unión Europea se basa en esa garantía, y de hecho se habla de que el Parlamento Europeo pues va a supervisar que se cumplan al menos los mínimos de ese pacto y de ese acuerdo, lo cual pues no parece generar mucha confianza, ¿no? Claro, Europa viene de intentar solucionar el problema con una reubicación, que se llegó a un compromiso de 160.000 refugiados. Eso ha fracasado, no se ha puesto prácticamente ni en marcha. Ahora plantea la segunda vía, ¿no? Pagar una factura de 6.000 millones, no sé, cada refugiado a lo que sale, dividiendo esa cantidad estratosférica, pagar 6.000 millones a Turquía y que Turquía se encargue de solucionar el problema, mandando a toda esta serie de gente, a estas miles de personas, a un futuro incierto, a ese agujero negro que es Turquía, donde es muy dudoso el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y el trato que se le va a dar, en qué condiciones, ¿no? Y por el otro lado también Europa, en ese plan de intentar poner un muro de contención, trae a la OTAN, al mar Egeo, a aguas del Mediterráneo, ¿no? Intentando también militarizar
militarizar la zona y que nadie pase y que nadie penetre en suelo europeo, ¿no? Nos parece una barbaridad, nos parece una política, como hemos dicho antes, racista, xenófoba, insolidaria y que no plantea en ningún momento el salvamento o el intentar tratar a las personas como lo que son, personas, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Bueno, pues poca esperanza con la que se mira esa próxima cumbre europea, ¿verdad?, de la semana que viene, los días 17 y 18 de marzo. Bueno, lo que sí sabemos ya es que a Turquía pues, se le promete avanzar hacia esa integración en la Unión Europea y también bueno, pues otra serie de réditos, de beneficios que le vendrían gracias a la aceptación de este pacto. Comentabas, Juan, antes de comenzar la entrevista, que lo que iba a ser bueno, pues, una transmisión de la experiencia que habéis tenido en Lesbos, pues se va a ver, lógicamente, acompañado por estas últimas noticias. Aún así, el título de esta cita, La Odisea de Lesbos, la vergüenza de Europa, nos sigue hablando a fin de cuentas de la misma realidad, ¿no?, que viene, por desgracia, a enriquecerse de datos o de razones para esta defensa que estáis haciendo, ¿no? Sí, tristemente hoy en día tenemos que decir que la realidad ha superado a la ficción y que claro, esta tarde que vamos a tener este encuentro también abordaremos esta actualidad que prácticamente nos invade y nos saca un poco del sitio, ¿no? Porque estamos tomando políticas totalmente aberrantes por parte de nuestras autoridades europeas, ¿no? De las cuales yo repito que me avergüenzo y no me representan, ¿no? Y en este sentido estamos dejando este problema y esta crisis y esta problemática en manos de un país que tiene ya demostrado físicamente cómo trata a los medios de comunicación, sí, cómo respeta los derechos humanos, cómo está asesinando al pueblo kurdo y cómo reprime, como el pasado día 8 de marzo, manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, ¿no?, de manera violenta, de manera salvaje, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser nuestro policía, que es Turquía, nosotros pagamos la factura, nos olvidamos del problema e intentamos ponerle puertas al mar, ¿no?, con la intervención de la OTAN y con la deportación en caliente de todos los refugiados. Este es el panorama, tristemente. Yo sí pediría que nos organicemos, no sé, desde aquí, hoy que tú nos brindas la oportunidad, que la gente que yo creo que todo el mundo, toda la persona de pie, toda la ciudadana de pie, todas las cordobesas y cordobeses, nos avergonzamos de lo que está pasando, de cómo estamos tratando a seres humanos, a personas, pues nos organicemos. En esas dos plataformas intentemos por lo menos poner el grito en el cielo porque no puede seguir así. Porque además mientras sucedían, se veían esas imágenes, esas escenas del pasado 8 de marzo, efectivamente, Día Internacional de la Mujer, mientras tanto en el Parlamento Europeo se aprobaba pues, ese informe en el que se pide a la Unión Europea medidas para proteger a las mujeres demandantes de asilo, víctimas de violencia sexual y bueno, pues, otros abusos que son especialmente vulnerables, como sucede a los menores o al colectivo LGTBI. Y lo cierto es que bueno, pues nos parece muy significativo el hecho de que se esté produciendo esta petición de socorro cuando al mismo tiempo se están tomando determinadas decisiones. Seguimos viviendo con una especie de bipolaridad, ¿no? Un discurso oficial y luego unos pactos que igualmente también son oficiales, pero que se intentan de alguna manera pues, exponer de otra manera, ¿no? Pero no tiene mucho sentido. Se está pidiendo un mayor auxilio para estos colectivos y para la población femenina, algo que nos parece muy lógico y muy necesario, y al mismo tiempo están a punto de firmar este pacto con Turquía, ¿no? Claro, porque la Unión Europea, ya en este tiempo que ya venimos arrastrando esta crisis económica, ¿no?, donde siempre pagamos lo mismo, todas estas políticas de la Unión Europea siempre pagamos lo mismo, esta Unión Europea ya se le ha quitado todas las quedatas con esta crisis de los refugiados y es un proyecto de una Europa de clase, una clase elitista, una clase de los pudientes, una clase que... Y aquí, en esa Europa de clase, cuidamos los derechos, pero no en el entorno de las personas, en toda la ciudadanía, solo en una parte elitista es la que nos fijamos, ¿no? Y queremos, bueno, en base a esto, pues lo que hemos dicho, esas políticas de ponerle puertas al mar, de devoluciones calientes, de intentar autorizar a un país como Turquía
Es una cuestión totalmente aberrante, ¿no? Para mí. En 2015, bueno, los datos evidentemente nos hablan de un número cada vez mayor de personas llamando a las puertas de Europa, más de 1 millón de ellas lo hacían el año pasado. Pero, sin embargo, si observamos las cifras, y estos son datos que habitualmente pues, no se reflejan o no se muestran como tal, en el mundo de los 60 millones de personas desplazadas por conflictos, el 86% de los refugiados más pobres del planeta se encuentra también en los países más pobres del planeta. Por ejemplo, el 95% de la población siria que ha salido, unos 4 millones, está bueno, en países, hemos hablado antes de Turquía, también Jordania, Libia o Irak. Aquí llega una pequeña parte de esa población. Pensamos que todos están haciendo la gran huida hacia los países, digamos, desarrollados, ricos, y sin embargo no es así. Lo que llega a nosotros es una mínima parte comparada con todas aquellas personas que llaman a la puerta del primer país colindante, anejo, en el cual puedan huir del horror de la guerra, ¿no? Efectivamente, Ángela. Es vergonzoso cómo Europa, una comunidad económica europea que componen 28 países, pues no pueda ni siquiera cumplir un acuerdo que se firmó de 160.000 reubicación, de 160.000 refugiados, cuando hay países como Libia que tienen 800.000 refugiados, o Jordania, que también se acerca al millón, y países como el Chad también, que está acogiendo pues toda la gente de Sudán, y nosotros aquí nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, y ya no solo nos cuesta, sino que condenamos a la gente a la muerte, ¿no? Porque hay otra cosa muy importante que hay que decir también, y es que con esa militarización, ¿no?, de la Guardia Costera griega, con el sistema Frontex, no lo olvidemos, que ya está estudiando, y ahora con la OTAN, que está interviniendo en aguas turcas, las pequeñas embarcaciones hinchables no son detectadas por el radar. Es decir, es algo que nos están comentando allí. Estas embarcaciones no son detectadas por el radar y entonces se producen colisiones o hundimientos por parte de estas fragatas que no ven a estas embarcaciones. Entonces, estamos creando ahí un muro que no solo que la gente no entre, sino que también está ahogando y asesinando a esta gente que huye de la guerra, ¿no? Que es lo más terrible, ¿no? Porque son personas que lo que quieren es sobrevivir, huyen con lo opuesto, con mujeres, niños. Mismamente, ACNUR, el mismo martes, día después de anunciar ese acuerdo, ACNUR contabilizó la llegada entre Lesbos, Chios y Kos, las tres islas, de 3.474 refugiados o refugiadas. Día después de anunciarse ese acuerdo de ese muro, todavía siguen llegando y van a seguir llegando. Es decir, es muy complicado ponerle puertas al mar y es muy complicado intentar explicarle a una persona que está desesperada y que lucha por su supervivencia y por la de los suyos, que no venga a un continente como Europa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué intentamos romper esa posibilidad de que pidan asilo? Cuando nosotros, además, Ángela, yo me acuerdo, mi experiencia personal viene de que mi padre estuvo en Alemania trabajando, ¿no? Muchos de córdobeses y cordobeses también tendrán ahora familiares en el extranjero, ¿no? Por esa migración que hemos tenido que hacer también económica, ¿no? Y supongo que también estarán en Francia, en Alemania, mis padres, mis abuelos. Es decir, nosotros venimos de esa tradición y ahora queremos impedir esto que no tiene sentido. También somos pueblos emigrantes y por los que ahora se ven en esa necesidad, como decíamos, desde las diferentes ONGs y distintos organismos internacionales, se habla de trabajar pues, en la creación de cauces, de pasajes seguros que bueno, pues, protejan a estas personas de las mafias, de la desaparición de menores, de la que todavía no tenemos datos concretos y la cosa va para largo. Y además, por supuesto, bueno, pues, acabar con situaciones como la que denunciaba, por ejemplo, el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, hablaba de esos llamados bueno, pues, campos de refugiados, esos puntos calientes a los que él se refería, los hotspots, por cuanto bueno, pues, ofrecen unas condiciones para nada dignas y que son insuficientes para que esas familias permanezcan bueno, pues, manteniendo las condiciones de salud aún más precarizadas debido a las circunstancias meteorológicas. Y luego en el otro lado nos encontramos ACNUR, a UNICEF, pues con esos centros especiales, creando lugares seguros, con
alojamiento, ayuda psicológica y asesoría laboral. Pero claro, volvemos a lo mismo, no deberían ser solamente las ONGs y estos organismos los que pusieran a disposición de estas personas esos recintos para su seguridad y su confort, Claro. ¿no? Claro, claro. Hoy en día, y es sabido por todos, comemos, cada día comemos con las imágenes de Idomeni, ¿no? Que están en condiciones totalmente inhumanas, insalubres, sin ningún tipo de cobertura asistencial y la única gente que está trabajando allí, como Payasos en Rebeldía, como ACNUR, como Médicos Sin Fronteras, son organizaciones no gubernamentales que están apoyando, asistiendo a la gente que está ahí, pues bueno, prácticamente en un camino sin salida, porque Macedonia, como sabemos, cerró ayer unilateralmente de nuevo la frontera y ya absolutamente no deja pasar a ningún ciudadano y están allí, pues bueno, varados, sin ningún tipo de asistencia. La Unión Europea nuevamente hace dejación de sus obligaciones, no asiste al gobierno griego, que con todas las dificultades del mundo está intentando poner orden en esto, pero antes de apoyar al gobierno griego, apoyamos y pagamos la factura a Turquía para intentarnos quitarnos el problema. Esta es la Unión Europea que tenemos y este es el reto que tienen plataformas como las que donde estamos, de cambiar esa política, de intentar tornar esa política a una política más de la ciudadanía, porque no se puede permitir que la Unión Europea practique estas políticas y le salga gratis, ¿no? Entonces nosotros, como plataforma, lo que pedimos es, como tú bien has dicho, esos pasajes seguros en país de origen, donde puedan venir todas y todas aquellas que están buscando una supervivencia, que huyen de la guerra, que guerras que ya hemos dicho que en muchas ocasiones nosotros hemos provocado y hemos armado, y hemos expoliado recursos en esos países, y también, como no, abrimos también la puerta a juzgar a esta gente que firma este tipo de tratados en nuestro nombre, ¿no? y que se saltan la Cuarta Convención de Ginebra y se saltan la Carta Universal de Derechos Humanos. No es posible que esto siga pasando en el siglo XXI en Europa. Bueno, pues sin más lejos en este momento de esa posibilidad, de las vías, de los corredores seguros de paso, de los visados humanitarios, de los que también se ha hablado tanto. Juan, por último, conocíamos hace muy poquito los datos del CIS, ese barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas, que nos hablaba de que, bueno, pues de entre los 39 primeros puntos que preocupan a los españoles y españolas, no figura la situación de los refugiados. Por quedarnos con la parte positiva, también una encuesta reciente nos dice que un 73% de los españoles apoya y aplaude el que se pida a Bruselas más ayudas para la cooperación al desarrollo. Pero lo cierto es que de esas casi 40 cuestiones que preocupan a los ciudadanos de nuestro país, no se encuentra la crisis de los refugiados. Sí, lamentablemente también lo comentábamos antes, ¿no? Este tema es un tema áspero para la sociedad civil y para la ciudadanía en general, porque vivimos inmersos, esta Europa también es consecuencia de esto, esta Europa nos tiene inmersos en una crisis económica endémica, ¿no? donde al final siempre la carga y el pago de esta crisis va para la ciudadanía, para la gente de a pie, y en cambio las grandes empresas multinacionales, bancas y todo esto, pues se ven beneficiadas de esta crisis. Y ahí están los balances de los bancos, ¿no? Que están subiendo como la espuma y en cambio el poder adquisitivo de las personas está bajando. Entonces, ese ahogamiento, ese estrangulamiento de las políticas de la Unión Europea que ejercen también al ciudadano de a pie, pues evidentemente la gente tiene que tender a mejorar su entorno cercano antes que intentar, evidentemente, tender una mano a esa gente que está yendo a la guerra, pero yo le diría a esta gente que son cosas diferentes y que incluso que todo parte del mismo problema, ¿no? Y que entonces tenemos que trabajar de manera de cambiar evidentemente las políticas de esta Unión Europea, también de este sitio donde vivimos, de este entorno donde vivimos, para poder posibilitar una mejora a nosotros mismos y, por supuesto, una mejora a la gente que tiene una situación peor que la nuestra y que viene huyendo de una cuestión tan grave como es la guerra, ¿no?
Efectivamente, estos datos nos hablan no ya efectivamente de esa respuesta, de esa contestación de los ciudadanos encuestados, sino también del propio contexto, de la propia coyuntura en la que tantos ciudadanos españoles y españolas se encuentran en este momento. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordamos que ese encuentro, la Odisea de Lesbos, la vergüenza de Europa, va a tener lugar hoy a las 8 de la tarde en el Mercado Social de la Tejedora, en la calle Gutiérrez de los Ríos, número 10, muy cerquita de la Plaza de la Corredera, de la Plaza de la Almagra, así que bueno, pues invitamos, ¿no?, a todas las personas que nos estén viendo a que acudan a conocer vuestro testimonio y bueno, pues también puedan reflexionar y debatir acerca de estas últimas noticias de las que hemos podido hablar contigo hoy. Muchísimas gracias, Claro Juan. que sí, muchísimas gracias a vosotros, al equipo, a ti personalmente, y recalcar que esta tarde también vamos a ver también las posibles iniciativas que podemos tomar a partir de lo nuevo que está pasando, que nos pilla todo un poco al contrapié y como sociedad organizada que tenemos que hacer, pues tenemos también que poner ese grito en el cielo y esperemos que de esta tarde salgan movilizaciones y acciones que bueno, que por lo menos digan que no es nuestro nombre y que no nos representan y que hay otra forma de solucionar esto. Bueno, Juan, pues para esas sinergias y esas iniciativas que se creen esta tarde, os esperamos aquí la próxima vez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.